¿Cómo está? Muy buenas tardes a todos. ¿Me ven y me escuchan? Sí, correcto. Hoy quiero compartirles un tema que creo que es un reto para todos, especialmente cuando trabajamos en temas de sistemas de gestión. Y me sorprendo cuando me llaman compañías y nos dicen, es que queremos documentar los perfiles y funciones de la gente porque la gente, necesito saber qué es lo que la gente realmente hace y estandarizar lo que hacemos para hacerlo bien. Y ya, eso es lo que necesitamos, porque necesito controlar a la gente para que realmente yo les pueda exigir las cosas como yo quiero que las hagan. Y a mí eso me sorprende porque al final realmente documentar un procedimiento y definir cómo voy a operar con las mejores prácticas es toda una metodología. O sea, la gente piensa que es solo escribir lo que hago y lo que digamos, dice la norma y pare de contar, ya, suficiente. Y resulta que en la realidad no es suficiente con contar lo que hacemos más lo que dice la norma, sino que tenemos que tener una cantidad de aspectos que no mapeamos alrededor y que no tenerlos en cuenta nos puede hacer que los documentos no sean prácticos, no sean realistas, no sean documentos que realmente generen valor y ante todo no sean documentos aplicables. Praxis lleva en el mercado implementando sistemas de gestión 17 años. En lo personal, llevo 20 años trabajando en sistemas de gestión. Yo no sé cuántos procedimientos podría haber escrito en mi vida, pero yo puedo calcular que más de 1 millón de procedimientos he podido escribir en mi vida, de todas las más de 820 proyectos que a la fecha hemos ejecutado. Y después de dar muchas vueltas y muchas formas, y bueno, y hagamos aquí y acá, dije, no, venga, venga, esto tiene que tener un método. Y hemos construido este método. Próximamente lanzaremos un ebook del cual ustedes van a tener un beneficio especial para poder acceder a él por haber estado en este webinar, que documenta y explica toda esta técnica que nos ha permitido construir documentos de una forma muy completa, muy práctica, muy simple, pero ante todo, documentos que sean aplicables en la realidad y en la practicidad. Entonces voy a comentarles un poco. Como lo comentaba nuestra compañera, hoy vamos a conocer cuáles son esos errores comunes en el momento de construir documentos. Les voy a compartir esa metodología construida por Praxis, que se llama la técnica 10 en 1 para construir documentos, y vamos a entender esa técnica, cómo nos ayuda a evitar errores. Si ustedes lo consienten así, a mí me gustan mucho las cosas prácticas, entonces si no lo permiten, me gustaría coger un ejemplo de alguno de ustedes y empezar a hacer el ejercicio de aplicar la técnica en vivo, y si por alguna razón no la podemos aplicar en vivo, pues yo lo haré con un ejemplo de alguno de nuestros casos. Muy bien, ¿cuáles son los errores comunes y frecuentes que tenemos? El primero es que iniciamos el levantamiento de documentación sin antes hacer un inventario de todos los documentos que tenemos. Resulta que cuando tenemos un tema documental cometemos un error muy común, y es que esos errores, digamos, de documentamos lo que creemos que tenemos que documentar, pero no hacemos una visión general de qué es lo que tenemos que tener como empresa. Y entonces a veces escribimos documentos en donde lo mismo se escribe en 2 o 3 partes. O no tenemos esa visión simplificadora. Yo siempre digo que tienen que tener una torre de control, que calidad es una torre de control, que identifica si esto ya está en otro lugar y se lo podemos integrar y lo podemos simplificar y optimizar. Entonces, lo primero es que uno debe levantar un inventario, y pasa muy frecuentemente también, especialmente en entidades muy grandes o en entidades públicas, en donde nos limitamos a tener solo los documentos controlados de las tablas de retención documental, pero resulta que hay una cantidad de cosas de cómo la gente hace las cosas, los cuadritos de Excel, los controlitos que la gente hace, en donde ese know-how, escúchenme muy bien lo que les voy a decir, ese know-how del perfil de las personas grandiosas que son ustedes, que hemos contratado para nuestras empresas, se quedan en documentos no controlados. Entonces, cuando yo hablo de levantar un inventario, no es lo que yo tengo en las tablas de retención documental o en el listado maestro de documentos y registros, porque eso ya lo tengo claro y lo tengo mapeado. Es hacer casi que una auditoría del escritorio, de mis documentos, de los descargables, de todo eso que la gente utiliza en el día a día y que posiblemente no es ese inventario documental que está mapeado en el listado maestro de documentos. ¿Por qué es importante tener ese inventario? Como les cuento, porque ahí hay muchos documentos que son o un reproceso, porque no me convence el que está oficializado,
o es una simplificación del proceso y es mucho más eficiente y es una información que no estoy mapeando y estoy perdiendo. Segundo error, no realizar una matriz integral de todas las normas aplicables para garantizar un cumplimiento en los documentos de forma integral. Me sorprende también cómo hoy, pues que estamos tan avanzados en sistemas de gestión, sigo viendo sistemas sin integrar. Claro, posiblemente la gente integra lo típico, ¿no? El procedimiento de auditorías, el procedimiento de control de documentos y registros, el procedimiento de mejora y chao, pare de contar. Pero resulta que los procedimientos, al final, los sistemas de gestión y en general la operación, a mí no me gusta hablar de sistemas de gestión como algo diferente a la forma en como yo opero mi organización con excelencia. De hecho, a mí no me gusta, no le hablo de sistemas de gestión, sino que yo siempre hablo de cómo operamos la organización con excelencia y la excelencia claramente son los sistemas de gestión que me llevan a esas buenas prácticas para lograr eso. Entonces, cuando yo hablo de esas normas aplicables, claramente las tengo que tener mapeadas. Y aquí quiero compartirles algo. Me voy a salir un momentico de esta pantalla, pero simplemente como para que se hagan una idea de algo que nosotros hacemos en Praxis. Voy a tomar este ejemplo de este proyecto que tengo aquí abierto. Cosa que se llama una matriz de correlación de la norma, que a la vez me ayuda a hacer parte del manual integrado de gestión o el manual de calidad. Y lo que hacemos es que por norma legal, por ejemplo, en este caso es un hogar geriátrico, en donde está integración social y la norma 9001, en donde por cada numeral de la norma yo escribo el documento y por cada numeral escribo qué va a tener el documento que le va a dar respuesta a lo que me pide el cumplimiento normativo. Entonces, si yo hago esto de forma transversal y aquí meto 9001, aquí meto integración, aquí meto 45, 14, bueno, todas las que quiera, yo me estoy asegurando de mapear en un solo procedimiento todos los requisitos aplicables a ese procedimiento, lo que me simplifica a nivel documental el sistema, porque no voy a tener dos o tres documentos para poder, digamos, eh, incluir los contenidos. Entonces, esa visión integral es clave y es uno de los errores más comunes, que no se tiene esa visión de esa matriz, normograma, pero no solamente con el cumplimiento del requisito, sino cómo le voy a dar vida operativa descrito en un procedimiento o en un formato o en un registro que está en un software o en lo que sea, a ese cumplimiento normativo. El otro error común es construir los documentos solo incluyendo lo que solicita la norma y lo que hace, que se los mencioné al inicio. Otro error es redactar los documentos como historias y no como acciones puntuales. A mí me encanta cuando hacemos auditoría, cuando hacemos diagnósticos, leer las telenovelas que lee uno en los documentos. Entonces empieza. Y entonces, y fueron, y entonces después, o sea, o sea, como una historia que al final, a nivel de neurociencia, a la gente no le queda claro cuáles son los pasos. Y aquí quiero nombrar algo muy importante y lo voy a comentar al final como otros tips que voy a dar, y es que la documentación tiene que estar coherente con la estructura en la que el cerebro entiende, el cerebro racional. Los cerebros racionales entendemos por órdenes, o sea, nuestro consciente y nuestro subconsciente entiende cuando me dicen acción, un verbo en infinitivo. Entonces, cuando el verbo está en infinitivo y es una, digamos, como un mandato específico, mi cerebro está escuchando que tengo que hacer esa acción. O sea, que cuando yo lea el documento, de una vez mi cerebro se activa en sentido de acción. Cuando redacto historias como novelas, pues finalmente termina como dándose una idea, pero en el cerebro no está dando una orden de acción. Entonces hay que ser muy puntuales y adicionalmente, por ejemplo, también veo muchos procedimientos en donde de una forma suelta se describe lo que hay que hacer, pero no describen el cómo o el cómo es muy suave y ahí hay un temor muy grande. Y esa es una pregunta que yo me hacía con mucha frecuencia y me hacen con mucha frecuencia y ahora que pues creamos la técnica de ese uno nos solucionamos esa pregunta y es, oiga, ¿hasta dónde profundizo en el cómo y hasta dónde doy libertad a la gente de hacerlo como quiera? Y aquí hay un punto importante y es que la especificidad del cómo depende de dos cosas. Primero, de qué tan crítica
es que esa especificidad del cómo se haga para el tipo de tarea. Si estamos hablando, por ejemplo, de la industria aeronáutica, pues claramente un protocolo tiene que ser un cómo al pie de la letra. No se puede salir ni un centímetro porque si no se matan todos los pasajeros. En temas, por ejemplo, de salud, en el que trabajamos un montón, un protocolo clínico tiene que ser como está porque es lo que la evidencia científica dice que funciona. Yo no me puedo poner a hacer ensayos clínicos porque me gusta más hacer primero tal paso a tal otro, no porque está basado en evidencia científica. Entonces, cuando hay procedimientos o protocolos de actuación que son muy sensibles en su éxito final, en el cómo, yo debo profundizarlo hasta el punto y el coma. Y el otro concepto es el perfil de personas que yo tengo y el rol que tienen esas personas. Si yo tengo un equipo de personas que son de un nivel estratégico con unos perfiles altos, pues seguramente yo no voy a tener que documentar el cómo tan detallado del paso a paso para actividades que están lideradas por personas de niveles estratégicos, porque la estrategia visualmente es muy flexible y precisamente es eso, una estrategia en donde todo el tiempo estás leyendo el contexto interno y externo y estás generando acciones para poder fluir y poder lograr una meta. Entonces, si yo tengo actividades que no requieren un nivel de especificidad para lograr su resultado muy específico, lo dejo genérico. Si tengo acciones que orientan temas estratégicos, lo dejo genérico. Si no, pues obviamente lo debo definir muy desde el cómo. Entonces, esos procedimientos que son tan generales, dependiendo del escenario que les acabo de dar, pueden ser positivos o negativos. Adicionalmente, otro error es no incluir lineamientos que orientan el paso a paso. O sea, como no es ese hilo conductor. Yo veo muchos procedimientos con ideas o con lineamientos generales. Se debe hacer seguimiento a las actividades, por ejemplo, implementadas en el marco del comité tal. Bueno, listo. Pero, venga, ¿y cómo se hace? ¿Quién lo hace? ¿En qué escenario lo hace? Si yo digo que se debe hacer seguimiento y es responsabilidad establecer esos mecanismos de seguimiento en un acta del comité, por ejemplo, de calidad, es otra cosa. Porque ya le estoy dando una ruta a que en el comité, bajo una gestión ya de un registro, se defina con qué frecuencia se va a hacer, quién lo va a hacer y con qué mecanismo se va a hacer. Pero si lo dejo tan suelto, eso queda a la pilera de la persona que esté liderando la tarea. Entonces hay que tener mucho cuidado de no caer como en esos baches, y especialmente en Colombia y en Latinoamérica tenemos un fenómeno, y es que la mayoría de las empresas son pequeñas y medianas. En Praxis hemos tenido la bendición de trabajar con todos los tamaños de empresas, multinacionales presentes en todos los países del mundo, como un profesional de la salud sentado en su consulta de medicina general o medicina especializada, de todos los perfiles. Y yo he podido hacer una lectura como de esos niveles de pensamiento a nivel de estructura de procesos y procedimientos de esos perfiles de personas. Y si yo tengo un perfil de persona junior desde el punto de vista de estructurar documentos y procesos, diferente obviamente de su tema técnico que es un genio, las personas junior, como ya lo saben hacer, no escriben el cómo tan detallado, se quedan en el qué. Y las personas medium, por ejemplo, que es la mayoría de los directores y los líderes de procesos de las empresas pequeñas y medianas de Latinoamérica, todavía no tienen un pensamiento tan estratégico y tienen un conocimiento medio de la operación. Entonces, cuando documentan, se quedan en el qué, profundizan un poco en el cómo, pero no enfatizan en los puntos de control ni enfatizan en los mecanismos para generar las estrategias. Y pues claramente están las personas que ya tienen la visión súper integral, pero esas que son muy estratégicas pierden el detalle operativo. Entonces es muy importante que esa calidad, esa torre de control tenga esas tres visiones, la visión operativa, la visión, perdón, la visión estratégica, la visión táctica y la visión operativa. Eso es un error muy, pero muy común. Y hay otro punto que quiero comentarles en este tema del paso a paso, y es que cuando nosotros nos contratan para trabajar, por ejemplo, temas de optimización con metodologías Lean, de simplificación, de reestructuración de procesos, o por ejemplo, cuando nos contratan también para hacer estudios de cargas laborales desde nuestros outsourcing de seguridad en el trabajo,
La mayoría de la gente piensa que hay que contratar más personas. La mayoría de la gente piensa que es que estamos sobrecargados de tareas. Y cuando nosotros hacemos un análisis estratégico de la estructura del proceso, como lo hacen, que muchas veces es súper diferente a lo que está documentado, encontramos dos cosas. La primera es que lo que menos que hay que hacer es contratar más gente. Usualmente eso no es necesario. Claramente en algunos casos en particular sí, pero la mayoría de las veces no. Lo que hay que hacer es simplificar los procesos, generar un método de operación más especializado y más eficiente. O sea que cuando yo construyo documentos, yo no tengo que pensar solamente en lo que me pide la norma y cómo lo hago. Tengo que pensar en eficiencias, tengo que pensar en optimizaciones, tengo que pensar cómo hago yo para que el cómo lo hago sea productivo. Hoy en día que hablamos de tanta productividad. El otro error común es redactar los documentos sin describir responsables de las acciones. Creo que pues eso no necesita explicación. No correlacionar documentos, sino describir, por ejemplo, textos que sabemos que están en otros documentos. Este me encanta. No definir signos de alerta que activen la necesidad de actualización de documentos. Esto no es un error en el documento en sí, sino en la cultura. Pasa un montón que una cosa dice el documento, pero otra cosa hace la gente. Nosotros hemos creado otra metodología que si les suena y les gustan nuestras metodologías, se las vamos a compartir también, que se llaman rondas de adherencia, rondas de adopción. Esas rondas de adopción miden 6 aspectos básicos y eso se lleva a una evaluación del desempeño, porque nosotros verificamos si realmente lo que dice el procedimiento es lo que hace la gente. Y lo que nos hemos dado cuenta en esas rondas de adopción, en donde nuestros proyectos de outsourcing y nuestra promesa de valor es que los pasamos del nivel que tengamos, 40, 50, 80% de adopción, normalmente empiezan entre el 40 y el 50, en un año los llevamos mínimo a un desempeño del 85% de adherencia al procedimiento y a lo que está documentado en el proceso de las actividades críticas. Y que lo que nos damos cuenta es que la gente no actualiza los procedimientos por dos cosas. La primera, porque no tiene unos mecanismos de alerta que me digan, oiga, eso hay que actualizarlo. ¿Dónde se toman las decisiones de los cambios de los procedimientos? En los comités, en las reuniones de los equipos primarios. En esas reuniones debería haber un espacio en el acta, claramente ahorita ya tenemos inteligencia artificial, bueno, todo esto, que nos diga, oiga, venga, las decisiones que acabamos de tomar hacen cambios en los procedimientos, ¿sí o no? Muchas veces los equipos directivos y estratégicos dicen, sí, pero esperemos porque vamos a hacer un ensayo. Vamos a hacer un ensayo y hasta que ese ensayo no sea exitoso, pues no lo vamos a documentar, ¿no? Entonces, resulta que ese ensayo es exitoso, digo que fue exitoso y nunca se nos acordamos de documentarlo. Y ahí es cuando pues perdemos ese signo de alerta de finalmente tener que, que actualizar los documentos. Otro error es no verificar el flujo de inicio a fin de cada paso para generar la salida del paso. Esto es también mega común. Yo les escribí aquí como el top de los errores. Yo leo un procedimiento cuando hacemos pues preparación para las auditorías y uno empieza como a ver el hilo conductor y dice, oiga, pero venga, yo no entiendo en qué momento pasó, por ejemplo, de solicitar un permiso a aprobarlo. O sea, se quedó en solicitar permiso y al siguiente ya habló de otra cosa. Entonces yo le hablo eso al pensamiento de principio a fin. Cuando uno escribe el paso a paso y escribe el texto de lo que va a hacer y cómo lo va a hacer, tiene que pensar en dónde empieza y en dónde finaliza ese paso para asegurarme de que de verdad está completamente de inicio a fin. Tanto el documento completo según el alcance como el paso. Ahorita lo vamos a ver en la práctica. Bueno, aquí viene la famosa técnica 10 en 1. Se las voy a contar y después la vamos a explicar al detalle en cada paso. Como les comenté, yo tenía muchos problemas cuando documentábamos y cuando ya hacíamos vida a los procedimientos, me daba cuenta que la gente no hacía lo que había escrito. Y yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué no hace lo que escribimos si al final pues lo escribimos con usted mismo? O sea, ¿por qué? Y me di cuenta que había una ruptura entre lo que escribíamos
y el contexto que influenciaba lo que la gente hace. ¿Y dónde está esa ruptura? Que en el día a día hay riesgos, en el día a día hay presiones, en el día a día hay cambios en lo que la mente los invita a simplificar lo que más se pueda para poder hacer toda la cantidad de tareas que tenemos. En el día a día había presiones de los jefes que enfatizaban en hacer algo así o así, incluso diferente a lo que hacía el procedimiento, porque ni siquiera los jefes sabían los procedimientos. Y entonces dije, no, venga, aquí debe haber un error. Y fue cuando creamos la técnica 10 en 1, que tiene 10 elementos de entrada para construir un procedimiento integral, claro y ante todo práctico y realista en mi realidad institucional. Entonces, ¿cuáles son esos 10 elementos de entrada? El primer elemento es los riesgos. Pues en teoría nosotros tenemos supuestamente una matriz de riesgos, muchos tienen una cultura de riesgo súper chévere, de su día a día, muchos más bien pocos, diría yo, en mi experiencia en Latinoamérica, con empresas incluso de todos los tamaños. Pero en el momento en que tú te sientes a documentar, tienes que ir a mirar esa matriz de riesgo y si no la tienes actualizada, deberías actualizarla en esos riesgos de los pasos de la caracterización o del proceso y los puntos de control. Entonces, es sencillísimo, uno coge en una hojita. Voy a documentar el procedimiento de compras, por decirlo así. Bueno, me voy al proceso de compras, mapeo los riesgos y lo escribo en una hojita. Estos son los riesgos y estos son los puntos de control de los riesgos priorizados. Segundo, oiga, venga, ¿qué hay en mi plan estratégico que yo debo incorporar en una operatividad para que me ayude a cumplir con la estrategia? Y aquí viene un punto muy importante y la gente piensa mucho que, pues que es que yo no tengo que escribir nada en el procedimiento porque la estrategia no es un tema operativo, es un tema estratégico. Un momentico, depende. Hay cosas de la estrategia que solo se cumplen si yo las operativizo en un flujo sistemático. Entonces yo tengo que ir a mirar, si yo estoy documentando el procedimiento de compras, si hay alguna, dependiendo de la metodología que utilicen, por ejemplo, si utilizan prospectiva o si utilizan balance scorecard, cuál objetivo estratégico en sus actividades tiene que ver con este procedimiento y qué tengo que incluir yo acá para que pueda darle respuesta en un flujo operativo sistemático si aplica a esa estrategia o a esa necesidad y expectativa de parte interesada. Lo escribo en un papelito. Por ejemplo, típico, a nivel de perspectiva de procesos, mejorar las eficiencias del proceso de compras, mejorar las negociaciones de proveedores para mejorar la rentabilidad. Claramente, ¿eso en qué traduce? No traducen esa frase en el procedimiento, traduce en una acción que yo tengo que hacer. Oiga, ¿qué acción tendría que hacer? ¿Será que son 3 cotizaciones son suficientes para poder mapear realmente una buena oferta? ¿O debería pasar a 5 para mejorar mi oferta? Oiga, ¿será que entonces yo debo dar opciones de pronto pago para descuentos? ¿Cuáles son esas políticas de negociación? Es ese cómo debo yo incluir eso para responder a ese objetivo estratégico. Otro que está, mejor dicho, borrado completamente en los procedimientos, no lo vemos ni siquiera. ¿Qué tengo que meter yo acá para que me alimente mi fuente de información que alimenta el indicador? Pero ante todo, para que mi fuente de información cumpla, bueno, más que la fuente de información, no, el indicador cumpla con la meta. ¿Qué hago yo aquí especial a nivel estratégico para que cumpla con esa meta que tiene el indicador? ¿Y cómo describo el paso a paso para llegar a la fuente de información? Lo describo. Cuarto elemento de entrada. Oiga, ¿qué me quita? O sea, ¿qué dolores de cabeza tengo hoy? Que para mí son un chicharrón, lo que me quita la paz. Sé que muchos de ustedes van a estar pensando, ay, eso ya lo tengo en riesgos. Y les voy a decir por qué lo puse diferente. Porque cuando trabajamos riesgos, usualmente la matriz de riesgos tiene unos criterios de priorización. Y esos criterios de priorización me dejan por fuera de gestión muchos dolores de cabeza que en mi proceso, que en mi quehacer personal, sí me duele. Puede que por los criterios no queden priorizados, pero a mí me quita la paz y me genera chicharrones. Entonces yo me pregunto, venga señores, en este flujo operativo de este paso a paso, ¿qué le quita la paz y cómo lo podemos eliminar? ¿Qué podemos hacer para simplificar y mejorar las eficiencias? Uno de los puntos más importantes que nos hemos dado cuenta es que los latinos somos muy enfocados a controlar lo que no vale la pena. O sea, somos los más controladores de detalles, qué pena decirlo así, pendejos.
Pero lo que sí es crítico, eso sí lo dejamos pasar. Entonces, cuando yo voy a hacer un ejercicio y digo, hago preguntas poderosas del coaching, venga, ¿qué de estos pasos son puntos de control que no valen la pena y no me generan valor? ¿Qué de estos pasos son riesgos que hace mucho tiempo no se materializan y que si yo quito ese punto de control, igual no se van a materializar porque tienen otros puntos de control que lo protegen? Y aquí, cuando yo hago esa pregunta, empiezan el juego de poderes, ¿no? Y empiezan los miedos a surgir. Y empieza esa visión operativa a surgir. No, 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 toca hacerlo. No, 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 no. Es que hace 5 años nos pasó tal cosa y eso fue terrible. Venga, pero ¿qué otros puntos de control tenemos que evitarían que eso pase? Ah, no, ya tenemos un software. Ah, no, ya tenemos, por ejemplo, una persona que hace aseguramiento de producto. Y esos dos puntos de control no son suficientes para evitar ese desgaste operativo, nos quedamos en automático, no pensamos, o sea, como estamos tan afanados, como que decimos, hay que seguirlo haciendo en automático. El centro punto es el normograma. Claramente yo tengo que tener claro mi normograma, que es la matriz, como les mostré, de correlación de la norma con el ejemplo, y en ese normograma, pues todo lo que yo tengo que aplicar en ese procedimiento. Entonces yo podría decir, venga, en 1072 en compras yo que tengo que tener, en ISO 9001 en compras yo que tengo que tener, si soy una empresa de salud, en habilitación en salud, ¿yo qué tengo que tener? Si soy una empresa de alimentos, en buenas prácticas de manipulación de alimentos, ¿yo qué tengo que tener? En compras. Y por cada uno, digamos, de las normas, pues voy mirando cuáles son los numerales que me piden y qué me piden para poderlo incorporar. El séptimo punto, ¿cuáles son las mejores prácticas en mi tamaño de empresa, en mi industria, en mis tipos de servicio? Creo que esto es uno de los puntos que menos nos preguntamos y que por eso existimos los asesores. Y les voy a hacer una invitación que si ustedes son asesores o contratan asesores, especialmente en temas técnicos y normativos, se aseguren que el asesor no solamente sepa de la norma, sino que sepa de las mejores prácticas en operación eficiente de ese tipo de procesos. Porque ustedes no se cansan de imaginar lo que nos pasa. Nosotros trabajamos mucho en temas regulatorios, pero también trabajamos en temas de más nivel como normas internacionales. En Colombia y en Latinoamérica, la mayoría de las empresas se van por temas regulatorios. Venga, yo solo cumplir lo mínimo. Pero incluso haciendo un tema regulatorio, yo le puedo poner las mejores prácticas básicas, mínimas. Les voy a dar un ejemplo rebobo. Les voy a hablar mucho de salud porque es donde más trabajamos. Hay un procedimiento obligatorio para quienes son prestadores de servicios de salud, que es el procedimiento que describe cómo selecciono el producto, cómo lo compro, cómo lo almaceno, cómo lo distribuyo y cómo hago disposición final del producto en caso de que ese producto pues llegase a estar vencido. Y la norma me dice que yo tengo que tener un control de fechas de vencimiento. Y resulta que se puso de moda que todo el mundo tenía que semaforizar. Entonces resulta que yo tengo 1000 cajitas de medicamentos de dispositivos y a cada cajita le tengo que poner un sticker de color verde, amarillo, rojo. Y entonces ya definieron como una buena práctica el que todos los insumos hay que semaforizarlos. Pero la norma dice un concepto, control de fechas de vencimiento. La norma no dice semaforice. Todo depende. Si yo soy una empresa con una alta rotación de producto, ¿cuáles son los productos que realmente debería semaforizar? Los de baja rotación. Imagínate la carga operativa, yo poniéndole una personita a ponerle stickers de colores a 1000 cajitas. Eso es una falta de simplificación, eso es una buena práctica. Y lo que más risa me da es que uno vaya a esa auditoría y ve un medicamento vencido y tiene un sticker verde. Pues porque no había tiempo para poderle cambiar el color del sticker. Entonces hay que saber que esa mejor práctica no necesariamente es aplicable a mi tamaño de empresa ni a mi industria. Hay que leerla en el contexto total. Y aquí vienen las dos joyas de la corona. Las dos joyas de la corona de la técnica 10 en 1. Es algo en lo que hemos tratado de trabajar mucho con nuestros clientes, pero quiero contarles que ha sido una labor titánica. En Praxis tenemos una cultura de trabajo por tiempos y movimientos. Trabajamos por capacidades instaladas. Todas nuestras figuras de trabajo son por proyectos. Nuestra política es lo que no se agenda, no se hace. Lo que no tiene un espacio de tiempo en tu agenda, no existe y no hay entregable. Claramente, cuando escribimos procedimientos, escribimos todo lo que hay que hacer. Miles de cosas. Venga, ¿y yo tengo la capacidad de hacer todo eso que escribí? Ah, no, no la tiene
amiguito, pero como la norma lo dice, no importa, escríbalo, pero igual no lo va a hacer. No tiene sentido. Entonces, ¿qué le hago para simplificarlo? ¿Cómo lo hago más realista para que yo lo pueda hacer? Quiero confesarles que es algo que soñaría hacer, pero no lo logramos hacer digamos, en casi ninguna, solo en muy pocas. Y es preguntarnos, esto que está aquí, ¿cuánto tiempo te va a tomar y cómo lo vas a agendar en tu agenda, en tu capacidad instalada? ¿Cómo vas a hacer esto real en tu capacidad instalada? ¿Cuánto tiempo te toma? Y esta capacidad operativa es clave y es cuando uno se empieza a dar cuenta que si tengo un método preciso, que voy revisando las actualizaciones de documentos, no porque cambió la norma, sino porque quiero optimizar el método para ser más eficiente, pues, y yo tengo ese método documentado en una acción en mi agenda, estoy segura que voy a tener una capacidad operativa suficiente para que el procedimiento no sea una mentira y no sea una carreta, sino sea una realidad. Mi capacidad operativa también incluye mi competencia. En muchas ocasiones encontramos que las personas dicen saber algo, pero realmente no lo saben. Y cuando van a operativizarlo, no tienen un mentor que les ayude. Entonces dan 40 vueltas y terminan haciéndolo pésimo. Entonces, es mi capacidad. Entonces, por ejemplo, cuando documentamos documentos, yo hago preguntas poderosas como, ya uno se lee la gente, ¿no? Y uno ya sabe más o menos lo que está escribiendo versus el perfil de la persona con la que está hablando. Entonces, yo pregunto cosas como, ven, ¿y esto que está aquí, tú sabes cómo hacerlo? Sí, 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 claro, muéstrame cómo lo haces. Y me lo muestran y cuando lo veo cómo hacerlo, me doy cuenta que realmente no lo sabe. Entonces ahí anoto que tienen que tener un entrenamiento, un acompañamiento para que realmente la competencia, tanto en conocimiento y en habilidades como en tiempo, se dé. La capacidad financiera, uy, uno de los puntos más difíciles. Nosotros tenemos una política en praxis y es que cuando documentamos algo, lo documentamos para que sea una realidad máximo en los próximos 6 meses. Máximo. Hay cosas que implican, obviamente, presupuesto. Un momentico. Esto es una nueva inversión, un nuevo software. Es una nueva actividad que yo no tengo en mi agenda. Y uno le pregunta, ¿y cómo estás de tiempo? Llevada. No tengo ni un minuto. Y entonces, ¿cómo la vas a meter? O sea, ¿cómo vas a poner una actividad más si supuestamente no tienes más tiempo? Entonces nos toca hacer una notica, decir, vaya y mire presupuesto, vaya y mire cómo optimiza esa acción, vaya y mire cómo elimina otra que no genere valor para poder acomodar el muñeco. Y el 10.º punto, y no el menos importante, y es cómo elimino los cortocircuitos entre las interacciones entre procesos. Entonces, cuando yo estoy trabajando con comercial, yo le pregunto, oiga, ¿usted por qué pelea con todos los días y con quién pelea? Hay que saber preguntar, ¿no? Yo peleo todos los días con producción o yo peleo todos los días con gestión de operaciones. ¿Por qué? No, porque yo vendo y ellos no dan hilo, no dan coba, no responden rápido. Entonces uno va a gestión de operaciones y le pregunta, ¿usted con quién pelea todos los días y por qué pelea? Ah, con comercial porque a ellos solo le importa ganarse las comisiones y vender y nos joden a nosotros y entonces después el cliente llega chicho. Entonces nos toca sentarlos a los dos a llegar a un punto de encuentro para saber cómo conciliamos ese cortocircuito y lo documentamos para que la salida de un procedimiento realmente sea la entrada de otro. Entonces, como ustedes se dan cuenta, la técnica 10 en 1 es una técnica que aborda 10 aspectos claves para que un procedimiento no sea solamente lo que hago bien más la normatividad, sino todos estos 10 aspectos. Ustedes se estarán preguntando, uy no, pero toda esa vaina de vainas, ¿cuánto se demorará? Eso, mejor dicho, me demoré 3 horas, 5 horas. Cuando tú y yo lo haces parte de tu día a día, nosotros nos demoramos más de 2 horas documentando un procedimiento de 20 hojas, porque ya hace parte de nuestro chip de la metodología como lo hacemos. Ahora les voy a contar cómo paso a paso, porque el procedimiento no lo escribimos como normalmente se prescribe cualquier procedimiento, que uno empieza por objetivo, alcance, definiciones, lineamientos generales, marco normativo, paso a paso, no, es completamente diferente. Lo primero es que yo tengo una conversación con la persona y le digo, oiga, ¿usted qué hace? Entonces tomo nota en un papelito, en un flujograma chiquito y con un papelito. Después le pregunto por cada paso, venga, ¿cuáles son sus entregables? ¿Qué es lo que usted tiene que entregar? Y ojo, aquí tengo una alerta mayúscula. Ese entregable son las salidas. Los entregables críticos son las afanosas salidas no conformes. Que esas salidas no conformes yo las veo en todos lados solo para los procesos misionales. Pero los procesos de apoyo
y los procesos de dirección, vea, creo que si lo he visto en 2 empresas que lo reportan, es mucho. No los veo en casi ninguna. Esos entregables críticos son las salidas no conformes. ¿Cuáles son los entregables claves y sus niveles de calidad? ¿Qué es lo que espera su proceso cliente? Que se sienta feliz. Y entonces, ¿qué hago? Cojo el flujograma y pongo el paso a paso en actividad. Cojo los entregables y pongo lo entregable y le pongo una estrellita con lo que le importa al proceso cliente. Si lo puedo llamar, lo llamo. Indago sobre qué necesita para poder hacer ese entregable. Lo pongo en los elementos de entrada y lo tengo en el flujograma del paso a paso. Después empiezo a tomar nota en un papelito sobre cada uno de los inputs de la técnica 10 en 1. Tomo nota de los riesgos, tomo nota del plan estratégico, tomo nota de indicadores, pregunto los dolores, me voy al normograma, pregunto las mejores prácticas o si yo, pues que son consultor, lo sé, pues los escribo. Y ahí sí empiezo a describir el paso a paso de una forma de, acuérdense, órdenes. Gestionar la orden de compra a través de CIESA, el 5 de cada mes, el cómo, el cuándo y si es necesario el por qué. Y después de que escribo el paso a paso, ahí sí me voy a la parte de generalidades y me pregunto, venga, ¿qué lineamiento general, para no hacerle una novela, tengo que escribir en generalidades para completar mi paso a paso? Porque me pasa mucho que el paso a paso lo escriben con los lineamientos. Entonces, cuando uno lee, se pierde. O me pasa también que escriben los lineamientos sin el paso a paso. Entonces, no entienden el detalle. Después de que escribo el paso a paso, ahí sí voy a la generalidad y ahí sí escribo las definiciones. Porque me digo, oiga, venga, ¿qué necesita saber la gente que no sabe después de que yo ya he escrito todo? Y ahí sí escribo el objetivo y el alcance. O sea, lo último que escribo es el alcance. Porque me doy cuenta de dónde inicié y dónde terminé en ese pensamiento de principio a fin. Y ya digo, ya entendí. Aquí inicié y aquí terminé. ¿Para qué entonces me sirve la técnica 10 en 1? Primero, para tener documentos claros, completos, realistas, acordes a la capacidad operativa y financiera, integrales y para tener puntos de control realistas y aplicables. Por último, quiero darles algunos tips de algo que a mí me pasa con frecuencia y que he utilizado para lograr pasar del 5% de adherencia después de documentar un procedimiento y socializarlo a un 20% de adherencia. Porque el 100 solo se logra con un acompañamiento constante para acompañar la adherencia, que es la metodología que tenemos nosotros de rondas de adherencia, que si les interesa, le escriben a CAUA y se las podemos dar. Primero, cuando usted termine un procedimiento y documentar un procedimiento con la persona que claramente hace parte y lo va a operativizar, pregúntele, Pepito, mañana qué vas a hacer diferente a lo que hacías hoy con respecto a este procedimiento. Y seguramente te lo va a responder porque lo tiene fresquito. Y desde el momento en que lo socializas hasta los próximos 3 meses que te lo pases por el pasillo, le vas a preguntar lo mismo. ¿Qué vas a hacer diferente? Segunda pregunta, ¿qué vas a dejar de hacer que hacías antes y que según lo que escribimos no vas a volver a hacer? Y seguramente lo tiene fresquito y lo va a decir. Porque la energía cinética con la que venimos trabajando de forma operativa y mecánica las cosas, especialmente en personal de perfil operativo, hace que la gente hoy se siente contigo a escribir un procedimiento, hoy apruebas un procedimiento, mañana vayas a una socialización incluso divertidísima con técnicas de aprendizaje basado en problemas, vivencias experienciales, por dicho, le trajo aquí a Dipra Copra, el que sea, para que le haga lo que sea, y pasó a mañana está haciendo lo mismo. Después de que hagas eso, debes hacer un proceso de acompañamiento, que son las metodologías de adopción de procesos que quisiéramos compartirles en una próxima oportunidad. Si su pregunta y su insatisfacción con este espacio hoy fue, uy, no, eso es muy complicado, mucha técnica, qué boba, yo lo único que quiero es escribir y pare de contar, le quiero contar que está bien, es lo que hace el 99% de la gente. Pero si usted quiere ser parte del 1% de la gente que realmente es eficiente, escriba bien un procedimiento con la técnica 10-1 y ahórrese muchos, bueno, y utiliza las metodologías de adopción de proceso
y ahórrese dolores de cabeza y ser un policía en el día a día, porque si usted no lo escribe bien acá y no utiliza metodologías de adopción, el tiempo que se está ahorrando acá se lo va a gastar por 100 veces en ser un policía o en quejarse o en simplemente que el sistema no sea vivo. Eso es lo que les quería compartir el día de hoy. Próximamente compartiremos con ustedes una lista de chequeo. Esta lista Vale, de chequeo explica el paso a paso, la descripción y es una forma, claramente no la llenamos a mano, mientras la gente aprende a hacerlo, les pedimos que la llenen. Cuando ya tú estás en automático con la metodología ya no lo necesitas, pero es un método para poder aprender la metodología de cómo documentar. Entonces, nada, ahora sí respondo preguntas. Te escuchamos, los escucho. listo. Bueno, Mauricio Daraviña pregunta, ¿cómo se puede mejorar un documento o procedimiento de un proceso de apoyo para cubrir acuerdos de servicio interno con el proceso misional de la organización? Tienes que hacer reuniones de ese tema que yo te digo, interacción entre procesos. ¿Cuáles son las preguntas claves que tienes que hacer? ¿Cuáles son los cortocircuitos o las peleas frecuentes y constantes que tienen uno con otro? Y así haces una conciliación. Y mira, y va a pasar algo muy particular, y ojo con lo que les voy a decir. Lo que va a pasar es que frecuentemente sucede que hay un proceso que es más fuerte por el líder que dice, no, es que yo necesito que sea así y punto. Y entonces todo el mundo se acomoda a ese proceso. No, 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 aquí viene la cabeza de la organización y viene ese líder de calidad que tiene que tener una visión estratégica, táctica y operativa o con ese perfil de líderes y va a decir, no, qué pena, es que aquí el proceso para el que estamos trabajando es el misional, o sea que tenemos que mirar cómo acomodamos el proceso operativo o de apoyo para que el misional sea el que brille. ¿Listo? Entonces, una reunión en donde hagas preguntas claves. ¿Qué preguntas? ¿Cuáles son los cortocircuitos? Claro, ahí viene una dinámica tenaz y es, pero es que si usted quiere que yo le haga eso, entonces contrátame 3 personas más. Si usted quiere que le haga eso, métame una máquina más. Entonces, ¿sabes? Cuando uno dice, bueno, pues si es tan importante, pues hay que hacerlo. Y si no es tan importante y no hay plata, pues hay que mirar la eficiencia del proceso para ver cómo lo optimizamos. Entonces nos metemos en metodologías Kaizen, Lean, para poder optimizar. ¿Listo? ¿Alguna Gracias, otra pregunta? Diana. Sí, Constantino Domínguez pregunta, buen día, en este momento estoy comenzando un proyecto en documentación y con gestión de calidad para iniciar es mejor anotar en agenda todo como dice en la norma o como se vaya identificando la estructura de los procesos de los documentos. Te va a llegar este video. Yo te invito a que revises nuevamente el video porque el video dice la técnica tal cual, o sea, ahí dice los pasos. Tienes que tener unos elementos de entrada. Los elementos de entrada son el normograma y otro elemento de entrada es cómo lo haces. Y acuérdate de la técnica. Tú vas anotando en un papelito o puedes incluso anotar en la lista de chequeo que les mostré. Y cuando te sientes a construir el procedimiento, tienes todos esos inputs en tu cabeza. Simplemente los empiezas a ordenar en forma de órdenes de acción. Obviamente en un ciclo PHBA. Nosotros estamos preparando un ebook para lanzarlo al mercado. Yo creo que en unos 3 meses ya lo lanzamos. Y va a describir toda la metodología con ejemplos prácticos, ejemplos de qué no hacer, qué sí hacer. Entonces, les invito a que nos sigan en redes, Praxis Consultores, para que conozcan el lanzamiento del ebook. Gracias, Diana. Pregunta Estefanía, buen día, nos envían este documento, lista de chequeo y presentación. Ese va a ser, la presentación sí, pero la lista de chequeo va a ser parte del ebook. Ustedes van a tener un beneficio especial cuando salga. Ok, súper. Paola Galvi, buenas tardes. Si queremos manejar los documentos con firma digital, imagen, ¿eso está permitido? Totalmente, no hay problema. Tú lo documentas en el procedimiento de control de documentos y registros, sin lío. Perfecto. Henry, ¿nos puedes enviar la lista de chequeo por el chat, la general? Realmente esto es un trabajo muy grande que he hecho durante muchos años. Vamos a lanzar el ebook que va a ser parte, van a tener acceso al ebook y a la lista de chequeo con un beneficio especial. Súper, gracias, Diana. Stephanie, para el tema de la firma y de las certificadas no es muy costoso. El tema de las firmas escaneadas, cualquiera puede pegarlas y pegar. Ok, le está contestando a Stephanie, le está Sí, o sea, contestando a digamos Paola. que lo ideal obviamente es tener una firma, pues con un DocumentSign o bueno, todas estas plataformas de firmas claramente con códigos, ¿no? Que te aseguran Los que sea una usáis. firma segura. Pero pues
todo depende de las capacidades financieras de la organización, de los flujos, o sea, ningún auditor te va a poner una no conformidad por eso, te puede poner un riesgo, porque es cierto, es un riesgo, pero no te va a poner una no conformidad. Ah, ok. Y Juan Pablo Estrada pregunta, ¿qué formas de seguimiento de adopción recomiendas si se maneja alternancia y, y no ves siempre a la persona? ¿Qué otras metodologías se puede tener en cuenta? Bueno, Kawak tiene una funcionalidad espectacular que es Keyflow, y Keyflow les entrega un informe de todo lo que hace la gente, es espectacular. Y lo otro es, pues, si Kawak está de acuerdo, podemos programar el webinar de metodología de evaluación y de acompañamiento de la adopción, y allí pues ustedes podrán saber cómo se hace. ¿Listo? Porque es un tema muy robusto, entonces no quisiera respondértelo ahorita. Digamos que de forma inmediata te invito a utilizar el Keyflow de Kawak, que son todos los flujos operativos sistematizados y te entrega informes de ejecución. Y ahí, pues, aunque tengas alternancia o no, lo más importante es que vas a ver indicadores de cumplimiento de los flujos operativos. O sea, es una cosa fenomenal, es un hit. Súper, gracias Diana. Muchas Chao, gracias Diana. chao. Que Que tengan estén un bien. excelente día. Bueno, hasta luego.